porque pues hablamos del tema de las plantas de poder. Es un poquito delicado, ahorita les voy a explicar por qué es delicado. Miren, primeramente debemos saber que existe una legislación al respecto, es decir, hay un asunto de leyes, un asunto legal. Por lo tanto, pues eso es algo que hay que considerar y hay que respetar. Algunas plantas de poder como el jicuri, algunas otras, por mencionar solo algunas, pues tienen ciertas restricciones legales. De tal manera que la ley todavía pues actúa en contra de aquellos que, pues, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes van a, por ejemplo, al desierto de Wirikuta y en San Luis Potosí, y bueno, pues no son conocidos o los cachan por ahí alguna autoridad con alguna plantita de jicuri, pues se pueden meter en problemas, pueden llegar a la cárcel. La pena es de 5 años. Esta información es importante que la conozcamos, hermanos. Debemos tener en consideración que hay ciertas restricciones legales y eso, bueno, pues yo creo que es algo que hay que respetar, hay que saber, hay que considerarlo. Vivimos en un país, en una sociedad con normas sociales, con normas legales, que pues también hay que tener en cuenta, hay que tener cierto respeto. Yo sé que muchos de ustedes, sobre todo los más jóvenes, pues son inquietos, son impetuosos, están deseosos de experimentar. Está muy bien, eso no tiene nada de malo, ¿sí? Eso no se censura en lo más mínimo. Sin embargo, este es un trabajo de conciencia. Hay que rebelarse, sí, pero hay que rebelarnos contra lo que debe rebelarse uno, ¿sí? Sobre todo con lo falso. No nos vamos a poder, no, el desafío no es un rasgo sano. En el desafío hay miedo, hay inseguridad, ¿sí? El enemigo verdadero está en nosotros mismos, hermanos. Es donde tenemos que trabajar. Es donde tenemos que encauzar nuestros esfuerzos conscientes para lograr tener claridad, entendimiento, conciencia. Ahí está nuestro verdadero poder, en nosotros mismos. Pero hay que remover obstáculos, y esos obstáculos son internos, principalmente internos. Las plantas de poder no son la panacea, no son la pildorita que nos va a llevar a la iluminación instantánea. Hay que desmitificar muchas cosas al respecto y es mi responsabilidad también informar de acuerdo a la experiencia y al poco conocimiento que pueda tener al respecto. Sí tengo alguna experiencia y algún conocimiento sobre esto, pero no lo sé todo. Ahora sí que cada corazón tiene la respuesta. Cada uno de ustedes en su corazón tiene la respuesta correcta. Yo no estoy pidiendo que me sigan, que me hagan caso en todo. O sea, háganle caso a su corazón. Busquen las respuestas en su propio corazón. Ese es el verdadero camino tolteca. El camino del corazón. Pero hay que limpiar muchas cosas. Hay que sanar muchas cosas en nuestro propio corazón. Muchos sentimientos, emoción. Somos seres muy emocionales los seres humanos. No tiene nada de malo. Eso es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, como ya les había explicado y en base a los tonales que observamos aquí en Xochipilli, esos tonales hay que entenderlos y comprenderlos porque nos pueden servir de guía para saber qué trabajar en nosotros mismos. Los tonales
tienen que ver también con aspectos de nuestra personalidad o nuestros egos. También cualidades, por supuesto, es que todo es dual. ¿Sí? La visión ancestral es una visión dualista. ¿Sí? No quiere decir que haya... El dualismo, no estamos hablando de bueno y malo, estamos hablando de polaridades opuestas, pero que también son complementarias. ¿Sí? Trabajan para la dualidad cósmica trabaja para un propósito, y ese propósito es la creación. En ese sentido, nosotros también somos creadores, pero también podemos ser destructores. Ya les hablé de los aspectos de Coatlicue. Coatlicue tiene aspectos de balance, de equilibrio, de ajuste. Es una creadora, pero también puede ser una destructora. No quiere decir que la destrucción sea mala. A veces la destrucción actúa para que se puedan crear cosas nuevas. Les pongo un ejemplo. En el fuego nuevo del ciclo de 52 años, el Xuhuepowali, Xumolpili o Xuhuelpili, que sería la forma más correcta en náhuatl, una de las cosas que se hacían en el fuego nuevo era destruir cosas. Les pongo un ejemplo. Se destruían algunos enseres domésticos, por ejemplo, platos, vasijas, estatuas. Incluso se sabe que llegaban a destruir a propósito algunos edificios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la mentalidad anahuaca existía la idea de que todo tiene un tiempo de utilidad, vamos a decirlo así. Después de ese tiempo de utilidad, se tiene que renovar las cosas, se tienen que hacer cosas nuevas, por eso se llama fuego nuevo. El fuego lo consume todo para purificar, y la purificación es una renovación, el principio de la renovación. Esto era totalmente parte de la mentalidad de nuestros abuelos. Es un principio toltecayo profundísimo. ¿Sí? Vamos a aplicar esto a nosotros mismos. Nosotros somos un templo, nuestro cuerpo es un templo. Es una Kali, un teocali, un templo sagrado, porque dentro de nosotros está la energía, el teot, que está en todo el universo, en toda la creación. Nosotros somos la manifestación misma de la creación del propio universo. Somos el espejo de él, y el universo es espejo nuestro. El fuego sagrado Huehueteot está en nuestro corazón, porque ya les he explicado que el fuego es la energía que activa, que da el ritmo, el movimiento a las cosas. Por el fuego se mueven las cosas. Es el Huehueteot, la energía primigenia, ancestral. En otras tradiciones le llaman el anciano de los días, el que estuvo desde el principio de la creación, antes de que el tiempo existiera. Porque el tiempo está en función del movimiento, y no hay tiempo si no hay movimiento. No hay ciclos si no hay movimiento, porque los ciclos son movimientos variables y periódicos en el transcurso del espacio y del tiempo. Entonces nosotros somos ese teocali, y ese fuego interno está en nosotros. Es ahí donde debemos activar nuestro fuego interno, despertarlo, expresarlo, porque somos soles. Los abuelos veían a cada ser humano como un sol, porque somos hijos del sol.
Nuestras almas fueron creadas en el sol, las almas, pero nuestros cuerpos fueron creados en la tierra. Ahí está ese dualismo entre el cielo y la tierra. Eso es lo que somos. Somos hijos del sol e hijos de la madre tierra. Con poderes, con atributos solares también, y con atributos terrenales. Hay que comprender estas dos polaridades, nuestra parte solar y nuestra parte terrenal. Estamos conformados de una mente, y esa mente también tiene una parte sublunar, una parte subconsciente, un Mictlán o un Xibalba, un inframundo psíquico, así como nuestro cuerpo tiene un inframundo físico, ¿sí? Es lo interno. El inframundo es lo interno, lo que está dentro, lo que está oculto a la visión externa. Por eso es que hay que ver hacia adentro. En el Mictlán se encuentran los tesoros de sabiduría, de conocimiento y los tesoros de poder. Pero hay que ser conscientes, porque el poder por sí mismo, buscar el poder por sí mismo es de necios. Vean a los políticos que únicamente buscan el poder por el poder mismo. Una vez que lo logran, lo único que hacen es robar, ser corruptos, porque no están alineados con su conciencia, con su ser interno. No están guiados por el discernimiento, sino por la ambición, el egoísmo de Cipactli, que representa a Cipactli, el devorador, que nada más busca para sí mismo, pero de una forma atolondrada, no coherente, no impecable. Alguien me preguntaba sobre los tonales que vemos aquí en el centro, en la parte pues abajo de este símbolo que es Ozomatli. Ahorita esto sí se los quiero explicar porque es importante. Bien, en el cuerpo de Xochipilli estamos observando los 20 tonales. Esos 20 tonales forman parte del Cempogüali, o la rueda de los 20 tonales que podemos ver, por ejemplo, en la Piedra del Sol o el Toral Mashot. Son 20 tonales. Pues esos mismos tonales, 20, están distribuidos, como lo podemos observar, en el cuerpo de Xochipilli. Sí, esto ya se los había explicado, pero bueno, si hay duda, se los vuelvo a explicar. Recuerden que los tonales siempre se agrupan por quintanas, es decir, por grupos de 5. Si observamos en la parte baja, hay 5 tonales: Cipactli 1, Coat 2, Cali 3, Huetzpalin 4 y Ejecatl 5. Hay 5 tonales en la parte baja de Xochipilli, y el siguiente nivel o siguiente quintana son estos tonales que observamos aquí, que son Miquixtli, Mazat, Tochtli, Atl, o sea agua, y el perro o Itzcuintli. También es una quintana. ¿Sí? Ahora bien, aquí hay una pequeña excepción porque vemos, y además es muy interesante, que observamos a Ozomatli en la parte media del cuerpo, es decir, en la parte donde podría ser el plexo solar, incluso parte del corazón o del pecho. En realidad Xochitl es la que está en el pecho, a la altura del pecho. Me voy a detener aquí y voy a explicar
los significados de esto, porque hay significados interesantes. Y Xochitl, ya se los había explicado en otras ocasiones, pero Xochitl es el 20º tonal del Cempogwali, o de la rueda de los 20. Si es el que cierra la rueda. Esto es muy significativo. Xochitl cierra la rueda de los 20 tonales, o del Cempogwali. Lo inicia Cipactli y lo cierra Xochitl. Bien, ¿por qué? ¿Por qué Xochitl? Yo les he explicado en alguna otra ocasión que Xochitl representa la realización, la cristalización, ¿sí? El florecimiento para los abuelos anahuacas era la culminación de algo, ¿sí? Se comienza con la semilla y esa semilla se espera un tiempo para que florezca, ¿sí? En el transcurso de que se siembra la semilla a esperar el procedimiento hay todo un proceso. Ese proceso está señalado por cada uno de los tonales anteriores o antes de llegar a Xochitl. Entonces, el florecimiento es la culminación de la semilla que hemos sembrado, que es Cipactli. Es un proceso evolutivo, es un proceso de crecimiento, donde al final se da el florecimiento, se da la flor, abierta, como un sol, con las raíces en la tierra, pero con sus pétalos y su núcleo elevado hacia el cielo, alimentándose de la luz, por arriba y por abajo, alimentándose de los componentes de la madre tierra. ¿Sí? Es básicamente el significado de Xochitl. Por lo tanto, Xochitl está asociada y vinculada con nuestro corazón espiritual. ¿Sí? Lo florido es lo bello, lo poético. De hecho, Xochipilli tiene que ver con lo bello, lo poético, tiene que ver con la danza, tiene que ver con el canto, con el arte, las artes. ¿Sí? Les había comentado que está vinculado con Macuilxóchitl, el 5 flor. ¿Sí? Señor de las artes, señor de la danza, señor del canto florido. Vean cómo la Xochitl está aquí conectada con la boca de Xochipilli. Habla de la palabra florida, la poesía, la palabra de sabiduría, la palabra que edifica, que ilustra, que sana incluso. Xochipilli está asociado también con la salud, a partir del conocimiento de las plantas, del poder sanador de las plantas, de las flores. ¿Sí? Es una deidad, entre comillas deidad, muy florida, muy poética, ¿sí? Muy hermosa. Nos habla de las plantas de poder o las plantas sagradas que tienen la función de ayudarnos a entrar en una visión ampliada de la conciencia, de la percepción de las cosas que nos rodean. Porque los abuelos sabían que hay cosas que están en lo invisible, en el mundo del nahual, como decía por ahí don Juan a Carlos Castaneda. ¿Sí? Don Juan le hablaba a Carlos Castaneda del camino del lado derecho y del camino del lado izquierdo. ¿Sí? El camino del lado izquierdo se enfoca en el tonal, en las cosas que podemos percibir en el mundo ordinario,
con nuestros 5 sentidos físicos. Lo concreto, lo que podemos constatar a través de ver, de oler, de oír, de sentir con el tacto o de gustar con el gusto. El mundo del tonal, de las cosas densas, visibles, palpables, con los sentidos normales. Sin embargo, del otro lado está el mundo del nahual. ¿Sí? Y el mundo del nahual nos está hablando de la realidad que está más allá, de lo que no se puede ver con los ojos físicos, pero que requiere otro tipo de visión, de otro tipo de sentidos de percepción. La toltecayo o toltequidad es un sistema de percepción. El conocimiento se obtiene a través de la percepción. Posteriormente, lo que se percibe se somete a un proceso de abstracción. Ahí entra la mente, ¿sí? Y también entra la intuición, que es un tipo de sabiduría o de forma de adquirir conocimiento sin necesidad de razonarlo. Se sabe porque se siente. Fíjense, hablando de Ozomatli, es interesante que Ozomatli lo representen justamente en el centro, en el mero plexo solar. ¿Por qué será? Esta es una pregunta. Bien, vamos a ver. Observemos nuevamente en el Códice Borgia. En el Códice Borgia, vean a Ejecat, aquí en el rumbo poniente. ¿Sí? Observen cómo de Ejecat está conectado Ozomatli al corazón. Esto es un yolotli o un corazón. ¿Sí? Está también conectada a su boca Cali, a uno de sus oídos, Quiahuit, y Cuautli a uno de sus oídos. En el pie vemos a Masa. ¿Sí? Bien. Sin embargo, aquí lo que quiero detenerme es en Ozomatli, cómo está asociado con el corazón. ¿Por qué será? Vemos a Xochipilli como Cuetzpalli está conectado a su miembro viril masculino, en este caso. ¿Sí? Y vemos al mismo Xochipilli como de su boca, bueno, en este caso es Macuilxóchitl. ¿Cómo distinguimos a un macuili, a un señor macuili? Bueno, tienen aquí en la barbilla una manita, dibujada una mano. Eso nos habla de un señor macuili. Y el otro signo característico es este antifaz amarillo, o esta tintura amarilla que está en los ojos. Amarillo con rojo nos habla de fuego. Es un ser de fuego, un ser solar. Bien. Pero también vean la Xochitl conectada a su boca. ¿Sí? Hablamos de la palabra florida, del canto florido, ¿sí? Que tiene que ver con la belleza. La flor es la belleza, el arte, la poesía, la armonía, la realización. ¿Sale? Y además, pues este es el rumbo del fuego. Este es una Xucoatl o una serpiente de fuego. ¿Sí? Tiene que ver con el fuego. Xochipilli o Macuilxóchitl tiene que ver con el fuego. El elemento fuego es el elemento activador de las cosas. Ahora bien, Ozomatli, ¿qué tiene que ver con el corazón? Bien, Ozomatli, esto no se los había explicado, pero hay que
me tengo que valer de algunos otros códices. Pero bien, se los voy a explicar desde el punto de vista de la leyenda de los 5 soles. Recordemos que en el tonal Mashot observamos estos 4 rectángulos, nos hablan de los soles o de las eras que han existido antes que este sol, que es el 5.º sol. Y Osomatli tiene que ver, ahorita vamos a encontrar una respuesta precisamente al analizar el rollo de los 4 soles. Bien, el primer sol, dice la leyenda, es el sol de tierra o el Nahui Tonatiuh Hawa, Ocelot, el sol de Ocelot o del jaguar. En este sol lo gobierna o lo rige Tezcatlipoca, negro, Yayauqui Tezcatlipoca. Podemos observar aquí, por ejemplo, el espejo humeante. Este simbolito que está aquí, este circulito con esta voluta que emerge de él, es el espejo humeante que caracteriza a Tezcatlipoca. Lo podemos observar, por ejemplo, aquí en este glifo de Tecpat. También nos habla de Tezcatlipoca, como Tezcatlipoca está vinculado con el Tecpat, es decir, con los elementos de la tierra. Y ahí observamos también su espejito humeante, este que está aquí, ¿sí? Bien, dice la leyenda del primer sol que en ese sol regía Tezcatlipoca. En eso llega Quetzalcóatl y destruye a ese sol. Pelea, lucha, guerrea con Tezcatlipoca, y el resultado es que ese sol es destruido. Ese primer mundo, esa primera era es destruida. Y dice, los hombres se convierten en jaguares. ¿Sí? Bien. Ya les he hablado de que el jaguar representa la parte física, la parte instintiva, impulsiva de nosotros mismos. ¿Sí? El ego material, el ego, el yo denso. ¿Sí? La vanidad en su aspecto dual, pero también habla de la fuerza y el valor. Es el guerrero de fuerza. Esto nos está hablando de que Tezcatlipoca, como demiurgo, creó la vasija de la tierra. Una vasija que constituye el plan o diseño del hombre. ¿Sí? Que según las leyendas dicen que los dioses querían crear una criatura que los adorara. Pero momento, esa traducción es errónea. No querían los dioses, entre comillas, o fuerzas creadoras, crear a un ser que los adorara. En realidad, los dioses lo que querían era crear un ser que fuera consciente de sí mismo y que diera cuenta y fuera testigo de qué es el universo. No es para que los adorara. Eso es una desviación o una tergiversación realmente de la leyenda. El plan cósmico contemplaba la creación de un ser que fuera capaz de ser consciente de sí mismo, que fuera capaz de cuestionarse sobre qué es lo que le rodea, qué es la existencia, y fuera dando cuenta de ella. Eso es ser consciente. Para ello había un plan, y parte del plan era crear una vasija, un cuerpo, un contenedor
o una cuerpo o un cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo lo diseña el señor Tezcatlipoca, el señor que da la forma a la materia, el demiurgo, que ordena las cosas del mundo material, de lo opaco, de lo que no tiene luz propia. Es ahí donde Tezcatlipoca en el primer sol crea este diseño. Don Juan le llama un molde de hombre o de humano. Esto es mencionado incluso por Carlos Castaneda en sus libros. Pues aquí está la respuesta. ¿Y dónde está realmente esa explicación? Está en el Tonal Mashot, en el primer sol. Se crea el molde de lo que es un prototipo de hombre o ser humano. Sin embargo, solamente es una vasija. Es hecho del barro, de la tierra. Tezcatlipoca es el señor de la tierra, de la materia. Sin embargo, esa vasija no tenía vida propia. Había que darle movimiento, animarlo. Y es cuando Tezcatlipoca conecta esa vasija con Zipacli, la energía de los instintos de supervivencia. Por eso es que ese hombre primigenio no era un ser consciente, era un ser bestia, era un ser animal, un ser jaguar. Únicamente se le conectó con Zipacli o el mundo de los instintos, el sistema límbico o reptiliano, para que pudiera cazar y sobrevivir. La primera fase de ese primer sol consistió en crear a esta criatura con la única intención de que fuera capaz de sobrevivir con sus propios medios. Para ello habría que dotarlo de fuerza y de instinto cazador para que pudiera alimentarse y sobrevivir. Es la primera fase del plan. No es un hombre consciente todavía. Sin embargo, está dirigido hacia eso. Sin embargo, esto no es de un día a otro. Es un proceso evolutivo. Posteriormente interviene Quetzalcóatl, que es la polaridad opuesta a Tezcatlipoca. No quiere decir necesariamente que sea antagónico, aunque el antagonismo es importante en el universo, porque a través del antagonismo se llevan a cabo procesos creativos también. El Tecpat, para encender su chispa y dar el fuego, necesita friccionarse con otro Tecpat. Ahora bien, el segundo sol, aquí es donde entra Ozomatli. El segundo sol es el sol de aire o de viento. Según la leyenda, ese sol es destruido por las fuerzas del viento, ¿sí? Donde también guerrea, lo rige Quetzalcóatl, el Tezcatlipoca blanco, y guerrea nuevamente con Tezcatlipoca negro, Yayauqui Tezcatlipoca, y Yayauqui Tezcatlipoca se impone, y finalmente ese sol es destruido por huracanes o por vientos huracanados. Y dice, al final los hombres se convierten en monos. Aquí es donde me quiero detener. ¿Qué tiene que ver esto con Ozomatli? Bueno, pues el mono es el Ozomatli. Sin embargo, Ozomatli, de acuerdo a como lo percibían los abuelos, era un hombre que no estaba todavía completado, así como lo están escuchando.
era un hombre incompleto, que les había faltado o que le faltaba algo para convertirse en un hombre verdadero. De hecho, el Ozomatli es muy parecido al ser humano, físicamente hablando. Sin embargo, a diferencia del hombre, no habla, no emite palabra y quizás su entendimiento sea muy corto. Por eso el Ozomatli está asociado con la inmadurez, está asociado con la visceralidad. Es emocional, se ve que es un ser emocional, tiene emociones. Es un ser gregario, pero aparte no es depredador, a diferencia del jaguar. Puede ser muy territorial, pero es gregario. La falta de fuerza depredadora lo hace unirse en grupos, a diferencia del ocelot, que generalmente es solitario, no caza en manada. Se vale por él mismo, es individualista, solitario. Su fuerza compensa, ¿sí? Sin embargo, Ozomatli es un ser que requiere agruparse, es gregario, se refugia en los árboles de los cuales se alimenta a través de los frutos, es un recolector. En ese sentido, se parece al ser humano recolector, que vive de lo que la naturaleza le da, los frutos de la tierra. No necesita cultivar, tan solo toma lo que está a su alcance para alimentarse. Por lo tanto, Ozomatli nos está hablando del instinto gregario. No es un cazador, por lo tanto su instinto de supervivencia no se basa en la cacería. Su instinto de supervivencia se basa en la recolección y se basa en agruparse, en estar junto a una comunidad. En eso se parece mucho al ser humano. Entonces, en este segundo sol, el plan era desarrollar a un ser que tuviera el instinto de supervivencia, pero que fuera capaz de mantenerse o sustentarse por medios que no fueran la cacería necesariamente, sino que también tomara de los frutos de la tierra y pudiera y aprendiera a sobrevivir, pero con la característica de que tenía que ser gregario, es decir, agregarse, agruparse, formar una comunidad de simios. El simio es muy familiar, es decir, vemos a los changuitos colgados de su madre, ¿sí? Generalmente hay un guardián que es el macho, que protege al gremio, protege a la familia de las amenazas. Está dotado de ciertas habilidades emocionales que lo hacen huir ante el peligro o incluso en algún momento hasta atacar con piedras o lanzando objetos. Ya se parece un poco a un hombre, sin embargo no es un hombre completo. Falta. Hablando en otros términos, el Ozomatli tiene un cuerpo emocional, ¿sí? Es visceral, puede gritar, enojarse, huir, sentir miedo. Son los instintos de conservación. Es una segunda fase en el plan de crear a un ser consciente. Sin embargo, el Ozomatli aún no es un ser consciente plenamente. Está en una fase primaria. Sigue siendo bestia,
aunque ya se acercó un poquito, adelantando a la evolución del jaguar. El osomatli es más evolucionado que un jaguar en ese sentido. Sin embargo, le falta. En el tercer sol, el sol... otra cosa, Ejecat es la palabra, es la comunicación y es la mente. ¿Sí? Sin embargo, es incipiente. La mente y la palabra son incipientes. El simio apenas emite sonidos guturales. El jaguar también emite su rugido a través del viento. El tercer sol es el sol de lluvia de fuego. Dice que en este sol, este es un sol de Tezcatlipoca, se van alternando. El mundo es destruido y la humanidad es destruida, más bien la humanidad, no el mundo. La humanidad es destruida por una lluvia de fuego. La lluvia de fuego puede tener varias interpretaciones. Una de ellas es meteoritos, o la otra es una ráfaga de viento solar, de llamaradas solares, de lenguas solares que llegan y sabemos que pueden hacer mucho daño. Y aquí dice, los hombres se convierten en guajolotes. Esto es muy interesante. Porque el guajolote está asociado con el ego, o el yo. El changuito no tiene ego todavía. Es un ego incipiente. No tiene noción del yo. El changuito o el simio osomatli no tiene una noción de quién es. No puede decir yo soy un simio, yo soy un changuito que se llama Ángel. No tiene esa noción. ¿Por qué? Porque su ego no está creado. El osomatli es un hombre que no tiene ego. Sin embargo, sí tiene emociones. Ya es algo del ego, porque las emociones son parte del ego, pero no son el ego completo. A ese changuito le falta tener guajolote, para decir yo soy este, yo soy fulano de tal, yo soy un chango o yo soy un hombre. Y lo que veo también es otro chango o es otro hombre. El changuito no tiene esa noción. Es parte de un alma colectiva. Sin embargo, en el tercer sol, el alma colectiva se divide y se individualiza a través del guajolot, que es el ego. El ego personal. Ahí es donde se desarrolla la importancia personal que habla don Juan. La importancia personal no hay que satanizarla. El ego no hay que satanizarlo. El ego es parte de este plan creativo del universo para que crear a un hombre, a un ser que sea capaz de ser consciente de quién es él mismo. Y sin ego eso no es posible. El ego es lo que nos identifica como individuos, con un nombre, con un aspecto, con una piel, con una nacionalidad, con una región. Pero también el ego es lo que nos permite identificar a otros. Ese es el guajolot. Se crea en el tercer sol. Se instala el ego. Dice don Juan que una inteligencia foránea se encargó de hacer esta instalación o este implante llamado mente egoica. Sin embargo, este es el sol de Tezcatlipoca. Es muy probable que hayan intervenido, ciertamente,
inteligencias del cosmos. No, llámenle extraterrestres como ustedes quieran. Pero los abuelos sabían perfectamente y estaban completamente convencidos de que el universo estaba plagado de vida, de formas de vida diversas, y que todo intervenía para un propósito. Y el cuarto sol, el sol de agua, es el más conocido, que es el diluvio universal, incluso documentado. Nada más que aquí lo interesante es ver que los abuelos pues no sabían que antes del diluvio había habido otros soles, otras eras. Ahí está la historia de Quetzalcóatl en el quinto sol, donde va a buscar los huesos de los hombres de eras anteriores para crear al hijo del quinto sol, a un nuevo prototipo de humano o de hombre mucho más consciente. ¿Sí? Para eso fue necesario el cuarto sol. Dice el cuarto sol, el sol de agua, la tierra, la humanidad fue destruida por un diluvio universal. Y los hombres se convirtieron en peces, dice ahí. La era de Piscis. El pez es el espíritu, porque el pez vive en el agua. Y las aguas tienen que ver con las aguas primigenias, desde donde fue creado todo lo que existe. Por lo tanto, el hombre pez es un hombre imbuido ya de conciencia espiritual. Ya no solamente es un individuo que dice yo soy tal, sino en el cuarto sol se implanta el diseño de la conciencia del espíritu, del yo soy. No solamente soy un hombre, sino soy parte del universo. Soy esencia, soy espíritu. Se forma ese cuarto cuerpo. En el quinto sol, el sol de Quetzalcóatl, Quetzalcóatl se rebela en contra de los dioses diciendo, no, yo voy a seguir puliendo a ese hombre porque todavía le falta conocer más de lo que es la existencia, le falta entenderse más a sí mismo, le falta el poder de los dioses, el poder creador de los dioses. Y a eso se dedica Quetzalcóatl, a diseñar al nuevo hombre, al hombre del quinto sol, en el cual este nuevo prototipo de humano tendrá por fin capacidades creadoras, igual que los mismos dioses. De tal manera que lo único que hace Quetzalcóatl, después de crear de su propia simiente, porque dice la leyenda que se sangra el pene, una vez que va a rescatar al inframundo la memoria ancestral de los hombres de eras anteriores a través de sus huesos, ahí es cuando los huesos representan también la memoria, representan el ADN, la configuración que tenían los hombres creados en eras pasadas. Se requiere unificar, por eso es que Quetzalcóatl es un ser unificador, y también se requiere enseñar a esa nueva criatura. Esa nueva criatura ya es capaz de aprender, es capaz de asimilar conocimientos. Quetzalcóatl crea al hombre de conocimiento, a los primeros hombres de conocimiento en la tierra,
Los primeros toltecas son creados, guiados y enseñados por Quetzalcóatl. Por eso Quetzalcóatl es el tolteca entre los toltecas. Es el maestro de maestros, el guía que representa la sabiduría, la luz del entendimiento, de la comprensión de quiénes somos realmente, criaturas divinas, sagradas, que somos capaces de crear a imagen y semejanza de las fuerzas del universo, porque todo el universo está en nosotros, y Quetzalcóatl crea un hombre que sea capaz de comprender eso. No adorar dioses, sino saberse Dios, saberse dioses. Esa es la Toltecayo. Ese es el principio de la Toltecayo. Comienza en el quinto sol de Quetzalcóatl, según estamos observando la información que nos da el Tonalmashot. Esta es la explicación en resumen, hermanos, de lo que estamos viendo en estos códices que nos están abriendo portales de nueva comprensión y nuevo entendimiento. Estamos tratando de irnos ya a la profundidad de la enseñanza tolteca, verdaderamente profunda, que incluso Carlos Castaneda pues no habló mucho de estas cosas. Tocó algunos temas y eso se agradece. A Carlos Castaneda le tocó abrir ese portal de este nuevo sol, el sol que le sigue al quinto sol, porque el hombre aún no ha terminado su proceso evolutivo. El plan diseñado para el hombre no ha sido concluido, pero estamos ya un poco más avanzados. La Madre Tierra nos ofrece sus herramientas de poder, como las plantas sagradas, para adquirir y abrir la visión. Pero como les he dicho, debe ser con conciencia, con responsabilidad cósmica, porque la Toltecayo nos lleva al sentido de responsabilidad cósmica. Porque somos parte de un plan enorme, de una inteligencia universal, que está experimentando también, porque el universo no ha terminado de ser creado. La realidad no ha terminado de ser creada, ni conocida. Y corresponde al ser consciente dar cuenta de esa realidad, aunque no la alcance a percibir por completo, sino solamente algunos pequeños vestigios o chispazos de lo que es la realidad. Por eso yo aseguro que la vida continuará y el hombre seguirá evolucionando hasta que ese plan sea concluido. No sé cuándo, quizás nunca. Pero eso es lo que le da sentido a nuestra propia existencia. Eso es lo que hace que el tolteca sepa por qué está aquí y para qué está, y no sea una veleta a la deriva, llevada por el viento, quién sabe a dónde. El tolteca sabe dónde está parado. El tolteca se conoce, o intenta al menos conocerse cada vez más de quién es él. No desprecia a los Omatli, porque sabe que él mismo desciende de él. El Ozomatli también es un antepasado, es un ancestro de eras anteriores, que también aporta su memoria,
su experiencia, porque en el universo todo aporta, todo ofrenda, todo suma. El tolteca se sabe también con rasgos osomatlis, de inmadurez. Usa su fuerza emocional de forma dirigida y consciente, como voluntad, como fuerza de voluntad. Por eso es que está en el corazón, Osomatli. No solamente el colibrí, Huitzilopochtli, es la fuerza de voluntad. Como lo estamos viendo, Osomatli, conectado con el corazón, el Yolotli, es también la voluntad. Y es una fuerza creativa, pero una fuerza creativa que debe ser dirigida por los aspectos superiores de la conciencia. De otra manera sería el Osomatli como un juguetón, como un ser que solamente juega y le gusta divertirse, y nada más. Y está bien, no quiere decir que esté mal. Sin embargo, si tú como tolteca aspiras a un nivel de evolución superior, debes encauzar a tu Osomatli hacia los aspectos superiores, conscientes, y usar la energía del Osomatli para divertirte también, hacer divertida la vida, jugar, danzar, reír. Porque el Osomatli es la diversión también, es la alegría del corazón, es regocijarse en lo banal, en lo intrascendente, en lo simple, porque todo tiene su razón de ser y propósito. Y Osomatli también es un maestro, en ese sentido, maestro de la alegría. El Heyoka, le dirían por allá en el norte. Se vale ser Osomatli, se vale ser un changuito y divertirse, disfrutar simplemente por estar, ser y existir, sin ninguna otra razón. El Osomatli es alegría también, y la alegría viene del corazón, de la espontaneidad. Y eso es sagrado, y eso es divino, y eso es perfecto, y es parte del camino tolteca, el camino del corazón. Ahí está nuestro maestro Osomatli, enseñándonos la alegría del vivir, de la simplicidad, de disfrutar también lo simple, no solamente lo complejo. Y pues es cuanto, hermanos. Hoy me centré en Osomatli. Y bueno, espero que esta información pues haya sido interesante, de utilidad. Disculpen si hay fallas de mi parte como humano, o hay en algún momento lapsus, en fin. Lo único que quiero desear es bendiciones infinitas desde el corazón a todo el mundo, que la luz, que el entendimiento, la armonía, la fortaleza, la alegría de vivir del sagrado Osomatli, maestro Osomatli, también se integre a nosotros para reír, para disfrutar en la alegría sana nuestro propio estado simiesco. Y pues es cuanto, hermanos, y bendiciones. Hasta pronto.